Hola, en esta serie de diapositivas vamos a seguir con la clasificación de las consonantes. Más específicamente vamos a mirar los dos últimos parámetros, el modo de articulación y la actividad de las cuerdas vocales. Entonces, en la clasificación de los sonidos, vimos que las consonantes se clasifican de acuerdo al punto de articulación, al modo de articulación y a la sonoridad, o sea, la actividad de las cuerdas vocales. Hemos terminado ya con el punto de articulación y aquí tenemos unas cuantas diapositivas de repaso para practicar los distintos puntos de articulación de las diferentes consonantes. Una pregunta de repaso es: explica brevemente la diferencia entre alófono y fonema, proveyendo ejemplos. Esta aquí es una pregunta de práctica que se va o se remite a los conceptos básicos de la fonética y la fonología. Segunda pregunta de repaso es: ¿los alófonos pueden estar en distribución complementaria, en variación libre o en variación estilística? Explica estas distribuciones con los ejemplos que hemos visto. Entonces, esta es otra pregunta de repaso para los conceptos básicos de la fonética y la fonología. Y ahora, siguiendo con un repaso y una práctica del punto de articulación, a la derecha aquí vemos la tabla o el cuadro que nos muestra todos los sonidos. Aquí la columna de medio titulada segmento significa todos los sonidos diferentes con los ejemplos correspondientes en palabras del español. Y la columna a la izquierda es la columna donde faltan los diferentes puntos de articulación. Entonces, hemos visto que el primer parámetro en la clasificación de las consonantes es el punto de articulación. Pues aquí una buena diapositiva de práctica para determinar cuál es el punto de articulación de cada uno de estos sonidos. Están agrupados por punto de articulación. Entonces, lo bueno aquí es saber que si sabes el punto de articulación de uno de los segmentos o los sonidos, sabes el punto de articulación de todos porque lo comparten. Todos los segmentos en el grupo, claro. Muy bien. Entonces, en el cuadro de la diapositiva anterior salen algunos sonidos nuevos que vamos a repasar en esta diapositiva. El primer sonido que vemos aquí, ya, tiene un punto de articulación palatal y se pronuncia ya, como el sonido ya en la palabra journal del inglés, ya. Próximo nuevo sonido, j, tiene un punto de articulación también palatal, j, y se pronuncia como la S en la palabra Asian, j. Próximo sonido, sh. También tiene punto de articulación palatal. Se pronuncia como las letras SH en la palabra del inglés shower, sh, sh. Próximo sonido seminuevo, v. El punto de articulación es bilabial y se pronuncia, es un alófono que se pronuncia así entre vocales, como en la palabra abogado, abogado. Próximo sonido seminuevo que ya hemos visto en un poco de detalle, the, como en la palabra del inglés that, the. Punto de articulación es dental y aparece entre vocales, como vemos aquí, es la última consonante de la palabra abogado, abogado.
próximo sonido seminuevo, g, que tiene un punto de articulación velar. Aparece también en la palabra abogado, pero aquí entre las vocales O y A, abogado, abogado. Muy bien. Siguiendo entonces con la clasificación de los sonidos, ahora avanzamos al modo de articulación. Es el segundo parámetro en la clasificación de las consonantes. El modo de articulación existe como parámetro para describir cómo cambia el aire cuando sale de los pulmones o cuando trata de salir de los pulmones. Entonces, el modo de articulación no es el lugar. El lugar de articulación es el punto. Y el punto de articulación significa dónde en la boca, dónde en el aparato fonador se pronuncian estos sonidos. El número 2, el parámetro 2, que es el modo de articulación, más o menos describe cómo viene modificado el aire cuando intenta salir de los pulmones. Entonces, el modo de articulación es la manera o el modo en que viene modificado el aire cuando sale de los pulmones. Vamos a ver ahora la lista de los diferentes modos de articulación y las consonantes que corresponden a cada modo. Entonces, aquí un repasito de lo que acabo de decir. Los sonidos se diferencian unos de otros por la manera en que el aire se modifica cuando sale de los pulmones, que es el modo de articulación. El primer modo de articulación es el de las oclusivas. En las consonantes oclusivas se produce una oclusión al paso del aire, seguida por una explosión. Entonces, primero el aire se para por completo y luego sale muy rápidamente. Entonces, las consonantes oclusivas son P, T, K, B, D, G. Estas 6 consonantes se llaman oclusivas porque cuando se articulan, el aire se bloquea por completo, esa es la oclusión, y luego sale rápidamente como en una explosión. P, T, K, B, D, G. El segundo modo de articulación es el de las fricativas. En las fricativas, el articulador activo se acerca mucho al articulador pasivo. Aunque no hay oclusión, el espacio reducido que queda produce una fricción o un frotamiento entre ambos articuladores que obstaculiza la salida libre del aire. Estos sonidos son continuos. Entonces, las fricativas son consonantes que se producen con fricción. El espacio entre el articulador activo y el articulador pasivo es muy pequeño, muy reducido y tenemos fricción. Entonces, aquí están las consonantes fricativas. F, S, S, F, Sh, Z, Y, J, J, J. Estas consonantes son todas fricativas. De nuevo, estas que son nuevas, esta se pronuncia sh, esta se pronuncia j. El resto son consonantes conocidas. Esta consonante en particular se encuentra en la península, se encuentra en España y es una consonante que se produce con el ápice de la lengua
que toca los dientes superiores. Es apicodental. Todas esas consonantes son fricativas. Tercer modo de articulación, africadas. Las consonantes africadas se articulan de una manera donde hay primero oclusión del aire y después de la oclusión tenemos fricción. Esto es diferente de las oclusivas. Las oclusivas tienen oclusión más explosión. Las africadas tienen oclusión más fricción. Las dos consonantes africadas del español son ch y y. Para estas dos consonantes como que se coarticulan estos dos sonidos. Tenemos un bloqueo completo del aire con el t y el d y luego fricción con sh y j. El sonido que resulta es ch, y. Africadas. El cuarto modo de articulación son las aproximantes. Hemos ya visto las aproximantes. Estas se producen con un estrechamiento del canal del aire. Estrechamiento es cuando algo se hace más pequeño. Entonces, eso es como en las fricativas también, pero es un poco menos. En las fricativas tenemos fricción. Pero en las aproximantes tenemos mucho menos fricción. En español, las aproximantes solo existen como alófonos y son estas tres que ya hemos visto. V, the, g. En estas tres consonantes las llamamos aproximantes porque el articulador activo y el articulador pasivo se acercan. Entonces, uno viene más cerca al otro, pero no hay tanta fricción como en las fricativas. Mucho menos fricción en las aproximantes. El modo número 5 son las nasales. Todas las consonantes nasales se pronuncian con el velo del paladar que se baja un poco y el aire que sale por la cavidad nasal. Entonces, obviamente, son consonantes nasales porque los labios están cerrados y el aire sale por la cavidad nasal. El ejemplo de estas consonantes son m, n, ñ y ng. Modo número 6 son las laterales. Para pronunciar las consonantes laterales tenemos una obstrucción en el centro de la boca, pero el aire sale libremente por los lados, libremente, freely. So the air comes out freely on both sides of the mouth, but is obstructed at the center of the mouth. Las laterales son la y lla. Para estas dos consonantes tenemos obstrucción al centro de la boca y salida libre del aire a los dos lados. El modo número 7 son las vibrantes. Las vibrantes se tratan de un golpe o unos golpes rápidos o una vibración del ápice de la lengua contra los alvéolos. Las vibrantes pueden ser simples o múltiples. Aquí a la izquierda tenemos la vibrante simple, r. Aquí a la derecha tenemos la vibrante múltiple, r. Entonces se llaman vibrantes porque hay vibración entre el ápice de la lengua y los alvéolos. Y el aire está pasando durante esta vibración.
Así que hemos terminado con el punto de articulación. Hemos terminado con el modo de articulación. Hay 8 modos de articulación. Y ahora vamos a mirar el último parámetro de la clasificación de las consonantes y este parámetro se llama la sonoridad. La sonoridad. Este parámetro más o menos se reduce a algo muy simple. ¿Están vibrando las cuerdas vocales cuando se pronuncia la consonante o no? Si están vibrando, la consonante es sonora. Si las cuerdas vocales no están vibrando, la consonante es sorda. Entonces, recordemos qué es lo que pasa cuando articulamos los sonidos y qué son las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales se encuentran aquí en la laringe y son unos repliegues. Repliegue significa folds, unos repliegues musculares y ligamentos simétricos situados en los dos lados de la laringe. Las cuerdas vocales se pueden juntar o separar cuando pasa el aire. Cuando están juntas, aquí vemos, aquí están situadas las cuerdas vocales a los dos lados de la laringe. Aquí vemos una imagen más grande de las cuerdas vocales. Perdón. Y cuando están cerradas, vemos aquí a la derecha, el aire no pasa dentro de ellas, no están vibrando. Cuando están abiertas, entonces se abren y se cierran, se abren y se cierran. Y esta es la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, si las cuerdas vocales se separan o están abiertas cuando pasa el aire, se produce una vibración. Se separan y se juntan muy rápidamente. So they're separating and joining back together very quickly, and there's a vibration in the vocal cords. When that's happening, esto da lugar a una onda sonora periódica. Entonces we have a periodic sound wave. Y los sonidos que se producen con esta vibración se llaman sonoros o consonantes sonoras. Por ejemplo, z. Para pronunciar el sonido z, like zebra, tenemos que hacer vibrar las cuerdas vocales. Entonces, z es una consonante sonora. Si las cuerdas vocales están juntas, no hay ninguna vibración y los sonidos que se producen con las cuerdas vocales juntas sin vibración se llaman sonidos sordos. En inglés, sonora es voiced y sordo o sorda es voiceless. Un ejemplo es s. Ups, hay que olvidar esta última Z aquí. El ejemplo es s. Entonces, ustedes pueden ver que para producir la consonante s, no tenemos ninguna vibración de las cuerdas vocales. Así que la alternancia entre s, nos puede demostrar muy fácilmente la diferencia entre vibración y no vibración de las cuerdas vocales. Todas las consonantes son o sordas o sonoras. Para pronunciar una consonante o vibran las cuerdas vocales o no. Entonces hay que saber cuándo es que vibran las cuerdas vocales. Aquí este cuadro con todas las consonantes separadas entre sonoras y sordas. Vamos a articular las consonantes sonoras
y podemos poner nuestros dedos en la garganta. So you can lay your fingers against your throat. And when you articulate the sounds, you can see whether or not you feel the vibration on your fingertips. Entonces, articulando todos los sonidos de la parte superior de este cuadro, vamos a ver que las cuerdas vocales vibran. B, D, G, J, V, V, R, Y, M, N, N, L, L, J, R, R. Todas estas se producen con vibración. Ahora, mucho cuidado con las sordas. ¿Por qué? Muchas veces parece que están vibrando las cuerdas vocales, pero no es la consonante misma, es la articulación de una vocal después. Entonces, si yo digo la palabra pala y digo p, uno puede decir, bueno, mis cuerdas vocales están vibrando cuando digo p. No, están vibrando cuando comienzas a decir la parte e de p. Pero cuando articulas solo p, no hay vibración de las cuerdas vocales. Y uno puede poner sus dedos contra su garganta y articular p, t, k, ch, f, f, s, sh, j. En todos estos sonidos que acabo de articular, no hubo ninguna vibración de mis cuerdas vocales. Ahora, si yo empiezo a poner una vocal después, parece que vibran p, t, k, ch, pero no. Esta parte de es vocal. El sonido aislado, the isolated sound itself, no tiene ninguna vibración, p, t, k, etc. Entonces, mucho cuidado con la vibración de las cuerdas vocales, porque a veces nos confundimos con la consonante y la vocal que viene justo después de la consonante. Muy bien, aquí una diapositiva de práctica que tiene los 3 parámetros todos juntos y las consonantes abajo que hay que clasificar. A la izquierda tenemos el modo de articulación: oclusiva, fricativa, africada, aproximante, nasal, lateral, vibrante. Aquí en el renglón de arriba tenemos el punto de articulación: bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, uvular, glotal. Y después en este renglón tenemos sorda sonora. Entonces, para cada punto de articulación bilabial, luego hay que elegir el modo de articulación. Y dentro de un modo particular podemos tener una consonante sorda o sonora. Entonces, las oclusivas son p, t, k, b, d, g. Entonces, si miramos la oclusiva bilabial p como p de papá, sabemos que es oclusiva, sabemos que es bilabial y sabemos que es sorda. Entonces se pone aquí. P. Luego B, sabemos que también es oclusiva, sabemos que también es bilabial, pero la diferencia es que es sonora. B. Entonces, P no tiene vibración de cuerdas vocales, es sorda. B, B. Tiene vibración de las cuerdas vocales, es sonora. Y así uno va llenando la tabla con las características de los 3 parámetros de la clasificación de las consonantes. En esta diapositiva, todas las respuestas,
pero obviamente la práctica se hace sin mirar las respuestas para estar seguros de que realmente sabemos lo que hacemos. Muchísimas gracias por la atención. Hemos llegado al final de la serie de diapositivas.